Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de lenguaje para el primer ciclo medio. Mi nombre es Jessica Fernández y soy su profesora en esta ocasión. En esta cápsula, que es la número 9, vamos a revisar el objetivo de evaluación número 9, que corresponde a reemplazar una palabra por su sinónimo según contexto. Vamos a revisar. La palabra sinonimia, que llegó a nuestra lengua desde el griego, se refiere a las palabras que comparten un mismo significado o que significan algo muy similar. Por ejemplo, existe este fenómeno de la sinonimia en las palabras casa, hogar y vivienda, o en burro, asno y pollino, que son tres términos que son sinónimos, que son diferentes, pero que significan o que se usan para referirse a lo mismo. Existen diversos tipos de sinonimia. La que estudiamos en este curso específicamente es la sinonimia contextual. Pretende que los lectores puedan deducir el significado de una palabra inserto en una oración o en un párrafo y que sean capaces de reemplazar esa palabra por otra palabra que sea un sinónimo y que a la vez este reemplazo no cambie el significado general del contexto o de la oración o del párrafo. Este tipo de actividad o de ejercicio se enmarca en tres tipos de preguntas. Las tres relacionadas con el contexto, con posibles sentidos de una palabra o con la intención del comunicador o del emisor. La idea de esto es enmarcado en el párrafo, puede ser directamente con ciertos términos o también relacionado con el sentido figurado que tienen las palabras. ¿Qué podemos hacer para resolver este tipo de ejercicios? Primero es importante identificar el sentido que puede tener el término por el que me están preguntando. Luego, identificar el sentido que según el contexto del párrafo o de la oración está siendo usado en este texto. Luego observo las posibles alternativas que me entregan, cuáles pueden ser más adecuadas para este contexto en particular y debo elegir no más de dos. Finalmente, de esas alternativas que escogí, las reemplazo dentro de la oración y leo toda la oración, pero con esta nueva palabra. Si esta palabra no cambia el sentido de la oración y esta oración sigue significando lo mismo que al principio, con la palabra original, esa es la palabra que me sirve. Vamos a ver un ejemplo. Si se fijan, aquí dice, el abuelo decía que había que enfrentar la vida con coraje. La palabra coraje a veces la utilizamos para decir rabia, otras veces para decir tesón, también para referirnos al valor, a la ira, que también es un sinónimo de rabia, o al estoicismo. En esta oración, ¿qué significa la palabra coraje? ¿Significa rabia? ¿Significa valor? ¿Qué significa? Entonces voy a ver qué significa primero en esta oración la palabra coraje. Luego de eso escojo las alternativas posibles para poder resolver este ejercicio. ¿Cuáles serían? En este caso podría ser rabia o también podría ser valor, que es otra alternativa para esta palabra. Veamos cuál de las dos me sirve reemplazando. El abuelo decía que había que enfrentar la vida con rabia. ¿Se referirá a eso realmente? O el abuelo decía que había que enfrentar la vida con valor. Si nos damos cuenta, en esta oración lo que significa la palabra coraje es valor. Por lo tanto, la alternativa que debo escoger es esta, la letra C en este caso. Muchas gracias.